Bienvenidos a Podcastinando el Derecho, donde hablar de derecho es un deber. En esta ocasión hablaremos del artículo 67 de la Constitución Política de nuestro país, el derecho a la educación. Además, como es costumbre, haremos un análisis detallado de los elementos que componen a este derecho y, como sorpresa, traeremos las perspectivas de algunos invitados al podcast de hoy. Comenzamos el análisis destacando que en el artículo 67 se establece que el Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, lo que implica que se tiene una clara concepción de que la formación académica no solamente se remite a las aulas de clase, sino que también se encuentra en el día a día y en el contexto de la persona en formación. También establece que es un proceso que el Estado cumplirá entre los 5 y los 15 años de edad de la persona, en donde se garantiza un año de preescolar y 9 de educación básica. Nos cuenta además que es una formación integral, es decir, no solamente se limita a lo intelectual, también hay una formación cultural, de valores, física y moral. Ahora que conocemos la teoría y la propuesta en el artículo 67 de nuestra Constitución, ¿qué tal si escuchamos cómo funciona este derecho en la vida real de boca de expertos y de personas que viven esto día a día? Pues bien, vamos a dar paso a nuestros invitados y las perspectivas que nos traen a continuación frente al derecho a la educación. Me llamo José Antonio Rojas Reyes, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre de Colombia en el año 2000. Hoy ostento el cargo de empleado público. Hola, soy Alexander Carreño, me desempeño como promotor de lectura, en algunos escenarios también como formador, como docente, a partir de lo que ha sido mi experiencia de trabajo con el libro y la lectura. Ahora que hemos escuchado un poco de nuestros invitados, qué hacen, quiénes son, ¿qué tal si comenzamos para entender ahora qué piensan ellos sobre el derecho? ¿Cómo definen ellos el derecho? Derechos son las normas que regulan el comportamiento entre los seres humanos, la naturaleza y los animales. Entiendo por derecho esta condición mínima básica que tiene cualquier individuo que hace parte de una sociedad. Ahora que tenemos un poco más claro el concepto de nuestros invitados sobre qué es el derecho, veamos qué relación consideran ellos que hay entre el derecho y la educación. La educación y los derechos tienen en común el disfrute y la obligación del Estado para hacerlo cumplir, es decir, para que nos realicemos como seres vivientes en el Estado y en el país. Yo pensaría que más que tener en común, establecen una relación o una correspondencia en tanto la educación es un derecho, es decir, se salvaguarda la educación en tanto se constituye como un derecho fundamental para los individuos. Ahora, ¿será que la educación debería ser un derecho fundamental? O digamos, ¿qué piensan nuestros invitados? La educación debería ser un derecho fundamental y tiene que serlo. Los derechos fundamentales son los que contempla la Constitución y los que gozan de una protección especial por ser inalienables, inviolables y son irrenunciables. El derecho de la educación acoge a todo ciudadano o habitante del país en su momento para que nos conozcamos como seres humanos y entes sociales, cosa que no se hace en este país. Yo creo que la educación sí debe seguir siendo un derecho fundamental, en tanto no hemos encontrado ese nivel de conciencia que nos permita entender que esta es una vía a través de la cual podemos nosotros entender no solamente las dinámicas del mundo, sino las dinámicas de la vida. Oigamos ahora lo que piensan nuestros invitados sobre esa tensión entre la educación como un derecho versus la educación como un servicio público con función social. La educación es un acto contemplado en la Constitución Nacional, o un derecho que se contempla en la misma, porque la Constitución Nacional tiene solamente derechos y obligaciones. Y la educación como función social se hace muy difícil en un Estado que no ejerce su poder para dotar al ciudadano de la educación gratuita, porque el gobierno le deja la educación en manos de las empresas, como los centros privados, como los centros nocturnos, como las universidades, y por esa razón algunos buscan solamente permanecer en el poder y no llegará
nunca la función social al pueblo. La función social del pueblo es que sufra menos con mayor capacidad de conocimiento. Yo creo que una manera de resolver esta tensión es puntualizando que cuando hablamos de educación como derecho, estamos hablando de su naturaleza, es decir, que todos los individuos deberían poder acceder a ella. Es un derecho. En cambio, la educación como servicio público, con una función social, es ya un fin, es decir, hacia dónde debemos nosotros proyectar estas acciones que se vienen con el derecho a la educación. Como se mencionó anteriormente, el artículo 67 acobija al rango de edad entre los 5 y los 15 años. Sin embargo, oigamos qué opinan nuestros invitados sobre realmente a quiénes debería acoger este derecho. La educación es un derecho de las personas y un servicio público que tiene una función social. En ella se busca el acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y los demás bienes de la cultura. El Estado debe ser responsable de la educación gratuita hasta los niveles universitarios para todos los congéneres o habitantes del país. Considero que acoge a quienes se suscriben como ciudadanos dentro de una comunidad que, dentro de las lógicas en las que nos hemos venido organizando como sociedad, somos todos, con base ya específicamente a lo que dice el artículo 67 y estos rangos entre los 5 y los 15 años. Creo que se plantea como ese momento inicial en el que se establecen ciertas bases y se le brindan a los individuos las herramientas necesarias para que cada uno determine cuál va a ser ese paso a seguir o lo que finalmente va a ser en términos de individuo, o hablando un poco más de su rol o de su función dentro de la sociedad. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado más allá de esto? Creo que sigue siendo la misma, porque independientemente de que hayan unos momentos iniciales, unas instituciones y unos escenarios que garanticen la educación, el principio de alteridad de la especie nos plantea siempre nuevos retos. Ejemplo, nos ha correspondido una pandemia que ha llevado a todas las instituciones, no solamente las educativas, a plantear nuevos mecanismos para que la gente empiece a asumir ciertas prácticas que tienen que ver con esta circunstancia específica que nos ha planteado este evento mundial del coronavirus. ¿Será que el Estado está velando porque el sistema educativo forme sujetos respetuosos en los derechos humanos, la paz y la democracia? Oigamos lo que tienen que decir nuestros invitados. No, el Estado irresponsablemente ha dejado la educación en manos de entes particulares, donde se fabrican diplomas, no se capacita ni se educa. La educación, como ya habíamos dicho, debe ser la continuación de los valores adquiridos en el hogar. Aquí no hay suficiente enseñanza de los derechos humanos, la paz y la democracia, aun siendo derechos personalísimos, que son los que ayudan a realizarse como ente social, ya que el Estado vive de otra manera, desconociendo la realidad en que vive el pueblo. Personalmente creo que las formas de gobierno y los intereses personales que priman alrededor del ejercicio político que hemos venido instaurando históricamente no han permitido que realmente se piense con seriedad este escenario de la educación, en tanto las posibilidades que tiene la gente de acceder a lo que ellos ofrecen están limitadas por lo que ellos consideran que se debería o no ofrecer desde estos escenarios, que en últimas están ligados, como lo decía hace un momento, a los intereses de los partidos y de los políticos específicamente, y con esto me refiero a los escenarios de censura que desde estas instituciones hemos venido viviendo a lo largo de toda la historia, desde que nos hemos consolidado como nación o como país. En esta ocasión ando un poco confundido, pues desde pequeño siempre me han repetido que para ser grande en la vida hay que estudiar,
que es el mejor legado que me pueden dar. Pero hoy que estoy ante el pizarrón, me dice el profe que hay una situación. ¿Será que el sistema educativo en Colombia tiene oportunidades de mejora? Oigamos lo que piensan nuestros invitados. Sí, en 2 oportunidades se han traído o se han llamado, se han contratado unos equipos de sabios, quienes han hecho unas recomendaciones sumamente valiosas para el desarrollo del individuo como ente que puede aprender, porque la gente no es que sea bruta, sino que no le enseña. Si se tuvieran en cuenta esas recomendaciones, se implementarían teniendo el control del Estado y sin que la educación siga siendo un negocio privado. Las universidades públicas son muy pocas y las pocas tienen poco auxilio del Estado. Lo primero que se me viene a la cabeza es quién es el sistema y nosotros hacemos parte del sistema. ¿Eso qué quiere decir? Que las posibilidades de cambio están ligadas directamente a la intención que tienen todos los involucrados de verdad de participar y de asumir el escenario de la educación con entereza. Posibilidades todas en la medida en que empecemos a ser conscientes de que las decisiones que afectan la educación de este país involucran no solamente a los ministerios, a las instituciones educativas, sino también a los estudiantes, a los padres de familia y a todos aquellos que de una u otra manera tenemos que ver con este escenario, lo influenciamos o por lo menos estamos transitando por él todo el tiempo. Muchas gracias a nuestros invitados por su participación. No solamente hicieron aportes a través de su conocimiento, sino también desde sus perspectivas. Para cerrar con broche de oro nuestro podcast sobre el derecho a la educación, trajimos a una invitada muy especial. Hola, mi nombre es Juana Valentina Castro Arias, tengo 9 años, estudié en el Colegio Pedagógico Dulce María en el curso 401. Prestemos atención a cómo Juana define lo que es la Constitución política. La Constitución política es donde están los derechos y deberes de los ciudadanos. ¿Y qué pensará Juana sobre la educación? La educación es importante porque nos ayuda a ser profesionales, como profesores, arquitectos, etc. Y nos ayuda a prosperar el país. Quisimos despedir a Juana pidiéndole un mensaje a todos los niños y niñas que no saben y no han leído la Constitución. Estas fueron sus palabras. Que lean la Constitución porque ahí están nuestros derechos para que no nos los vulneren y poder exigirlos. Es con esta invitación que Juana le hace no solamente a los niños y niñas, sino a cualquiera que desconozca de la Constitución política que terminamos con el podcast el día de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado y que ahora tengan una mejor noción sobre qué es el derecho a la educación. Sin más que decir, les deseo un feliz resto de día y no olviden estar atentos al próximo Podcastinando el Derecho. Muchas gracias.